seres queridos. Y bueno, pues en este caso, lo que me gustaría empezar a platicar con ustedes es un poquito de un material que tiene que ver con las leyes de Newton y hace referencia justamente a una de ellas. Vamos a empezar a compartir una presentación para que vayamos viendo de qué se trata. Permítanme. Aquí está. Bien, vamos a hacer referencia a las aplicaciones de las leyes de Newton. Y bueno, desde luego, ustedes ya vieron un poquito lo correspondiente a la segunda ley de Newton y a las aplicaciones de esta segunda ley. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la primera ley de Newton. En la primera ley de Newton, lo primero que tendremos que hacer recordatorio es de qué se trata o de qué nos habla. Y para entenderlo, empecemos por hablar de fuerzas que están balanceadas. Por ejemplo, si se fijan aquí, el individuo que está del lado izquierdo está ejerciendo una fuerza, el individuo que está del lado derecho ejerce otra fuerza también, y ambas fuerzas, si están balanceadas, no van a permitir que la cajita se mueva. En cambio, cuando las fuerzas no están balanceadas, pues va a haber una fuerza neta que va a ser diferente de cero y por lo tanto el objeto se va a empezar a mover. En este caso, pues se movería con una aceleración que va a estar directamente relacionada con la sumatoria de las fuerzas e inversamente proporcional a la masa de los objetos. Y bueno, entonces hablemos un poquito acerca de la primera ley de Newton. Hagamos referencia a el concepto de inercia. Y pues en este caso, pues me gustaría que ustedes meditaran, reflexionaran un poquito acerca de qué es inercia. Seguramente algunos de los conceptos que esto les traerá a la mente estarán relacionadas con la tendencia natural de un objeto a permanecer en el estado de reposo o a permanecer moviéndose en línea recta. Este concepto pues está directamente vinculado con las ideas que nos había ya compartido Newton, pero también con las que previamente nos compartió Galileo Galilei. Desde este punto de vista, entonces, tendríamos que preguntar, por ejemplo, ¿cuál objeto tiene más inercia? ¿Un barco? ¿Un carro? ¿Un humano? ¿Una mariposa? Desde luego, la inercia está relacionada con la cantidad de masa que tiene el objeto, de tal manera que nosotros podríamos pensar que un barco pues tiene más inercia que una mariposa. Muy bien. Vamos a hablar un poquito entonces acerca de dos conceptos que están estrechamente vinculados con el tema de mecánica. En primer lugar, hablemos de los conceptos de estática. Estática es la rama que estudia las fuerzas de los objetos cuando ellos están en reposo. Esto es, cuando la fuerza resultante es igual a cero. Dinámica es la rama que estudia las fuerzas sobre los objetos cuando ellos se están moviendo en movimiento constante, es decir, cuando la fuerza resultante es igual a cero o bien cuando hay una aceleración, que esto implica que la fuerza resultante pues no va a ser igual a cero. Y bueno, empecemos entonces a resolver algunos problemas de estática, que son los que nos van a interesar en este tema en particular. Son problemas que van a estar vinculados con objetos que se encuentran en reposo. Lo que vemos de este lado es un diagrama de cuerpo libre y va a ser una parte muy importante de nuestro proceso de solución. En primer lugar, tenemos que entender el problema completamente, identificar las preguntas, recolectar los datos más importantes, elaborar el diagrama de cuerpo libre, dibujar todas las fuerzas que se encuentren presentes, construir una tabla de fuerzas en caso de que se nos facilite más y resolver para las desconocidas. Veamos el siguiente ejemplo. Este es un objeto que se encuentra suspendido por dos cuerdas, como lo muestra el diagrama. La pregunta aquí es encontrar la tensión de ambas cuerdas si el peso del objeto es 500 newton.
Entonces vamos a tratar de resolverlo. Para esto, pues para tratar de explicarles, me voy a hacer uso de Paint como una herramienta de solución, porque pues no tenemos un pizarroncito aquí. Y vamos a tener aquí nuestro diagramita. Y entonces vamos a evaluar lo siguiente. Dice, el objeto es suspendido por 2 cuerdas y el peso del objeto son 500 newtons. Entonces, vamos a establecer nuestro diagrama. Y una vez que establezcamos nuestro diagrama, vamos a dibujar en primer lugar el peso que está colgando, que va a estar directamente perpendicular hacia abajo. Y luego vamos a tener por aquí una fuerza hacia arriba. Y si se fijan, si el ángulo que tiene en esta parte es 60 grados, ¿qué ángulo deberá tener aquí? Bueno, ahí, aquí. En esta parte va a tener un ángulo de 30 grados. Quiere decir que aquí vamos a tener un ángulo de 60 grados. Y de la misma manera dibujamos la otra fuerza. Esta sería, de acuerdo con nuestro diagrama, T', y esa sería T simplemente. Y aquí otra vez nos dicen que este ángulo es de 30 grados. Quiere decir que este ángulo, ¿de cuánto va a ser? También de 30 grados. Entonces, hasta ahí tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué sigue? Bueno, una vez que tengamos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que establecer la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que ese objeto no se mueva. En este caso, tenemos fuerzas tanto en X como en Y, de tal manera que vamos a establecer adicionalmente 2 ecuaciones. Suma de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a llamarle a esta ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, bueno, vamos entonces a establecer las primeras. Voy a mover estas de aquí para que las podamos estar viendo. Y las vamos a mover para acá. Y entonces empecemos con la primera ecuación. Con la sumatoria. Se está bien delgadito, déjenme lo hago más grueso. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sería, la primera fuerza en X sería la que se encuentra del lado izquierdo, que sería T por el coseno de 30 grados. Y como va hacia el lado negativo, lo vamos a poner negativo. Y luego tenemos una fuerza que va hacia la derecha, que la vamos a poner como positiva, que va a ser T' por el coseno de 60 grados. Y esto va a tener que ser igual a 0. Son las únicas 2 fuerzas en X que se encuentran. Bueno, vamos a recordar un poquito por qué coseno, porque seguramente algunos pues estarán preguntando, bueno, ¿de dónde salió el coseno? Si ustedes se acuerdan, cuando estamos estudiando un triángulo, nosotros podemos estudiar relaciones trigonométricas. Si este es mi ángulo teta, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto a este ángulo, entonces yo puedo establecer algunas relaciones trigonométricas. Voy a decirles cuáles. Voy a empezar por borrar estas 2 primeras de aquí, bueno, estas 3. Y empezaríamos con la primera función trigonométrica, que sería coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre
la hipotenusa. Y seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, si se fijan, nosotros tenemos formado un triangulito aquí, en esta parte. Y ese triangulito tiene un cateto adyacente, un cateto opuesto y desde luego tiene una hipotenusa. Y tiene aquí un ángulo. ¿Esta hipotenusa quién es? Pues T. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el cateto adyacente, que en este caso sería la fuerza en X, pues entonces sería T por el coseno del ángulo, que es lo que tenemos aquí. Y va a ser negativa, bueno, pues porque esta se va a dirigir hacia el lado izquierdo. Bien, ahora vayamos a la siguiente parte. Si yo quiero ahora obtener, voy a tomar como ejemplo este lado, el cateto opuesto, que sería T' en Y, aquí está T, y este es el cateto adyacente, entonces yo tendría que usar T por el seno del ángulo para obtener TY', ¿sí? De tal manera que vamos a volver y ahora sacamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y ahora, ¿cuáles ecuaciones van a ser? Bueno, va a ser más T por el seno de 30 grados más T' por el seno de 30 grados. Y ahora sí va a ser menos W igual a 0. Ya lo empalmé un poquito ahí porque ya no me cabe. Vamos a estarnos regresando. Ups, se ahorré algo que no quería borrar. A ver. Hasta aquí lo dejo. Y vamos a mover esto para arriba. Si se fijan, aquí ya tengo dos ecuaciones. Tengo la ecuación de las X y la ecuación de las Y. Habíamos nombrado ahorita 3 ecuaciones. Bueno, vamos a nombrar una más. Esta le vamos a llamar la ecuación 4 y a esta la ecuación 5. Entonces, despejando perdón que se escriba así, pero cuando estoy escribiendo prácticamente con mis manos en la pantalla, en la ecuación 4, la T' tenemos. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo? Fíjense bien. T' va a ser igual a T por el coseno de 30 grados entre el coseno de 60 grados. Y bueno, a esta le vamos a llamar la ecuación número 6. Ese despeje. Y nos regresamos. Ahora vamos a poner sustituyendo. Tenemos un sistema de ecuaciones. La ecuación 6 en la 5 tenemos lo siguiente. Sería T por el seno de 30 grados más
T' por el seno de ¿cuánto? De 60. Aquí, perdón, aquí no lo había puesto bien. Este era 60 grados. T', pero ahora T' es T por el coseno de 30 grados entre el coseno de 60 grados. Y todo esto va a estar multiplicando al seno de 60 grados menos W igual a 0. Entonces ya estamos viendo un poquito de claridad porque, bueno, ahora sí la ecuación toda está totalmente en función de T. Vamos a regresarnos un poquito. Voy a borrar esta parte de aquí. Y voy a subir esto. Bueno. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a tener que empezar a resolver este sistema. Aquí tendríamos T por el seno de 30 grados más T coseno de 30 grados. Y aquí está bien padre, porque miren, seno sobre coseno, si ustedes se acuerdan, es tangente. Entonces ponemos tangente de 60 grados menos W, sería el peso, igual a 0. Vamos a regresarnos un poquito a la pantalla anterior. ¿Cuánto valía W o el peso? Valía 500 newtons. Entonces, bueno, ponemos T por el seno de 30 grados. Vamos de una vez a despejar. Más coseno de 30 grados. Tangente de 60 grados. Va a ser igual a, habíamos dicho, 500 newtons. Ya estoy mandando el peso del otro lado. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, T va a ser igual a 500 newtons sobre el seno de 30 grados más coseno de 30 por la tangente de 60 grados. Nuestra calculadora tiene que estar en grados normalitos. Y bueno, vamos a hacer esa resolución. Déjenme tomar mi calculadora. Había olvidado acercarla. Y entonces sería 500 entre, y aquí sí es conveniente abrir un paréntesis, seno de 30 grados más coseno de 30 por la tangente de 60. Y entonces el resultado son 250 newtons. Ya resolví el valor de T. Pero ahora me falta T'. Y T', déjenme recuerdo. Aquí ya tenemos el valor. Voy a borrar esto tantito de aquí. Si ustedes se acuerdan, T' era igual a T por el coseno de 30 grados entre el coseno de 60 grados. Entonces, bueno, T' va a ser igual a 250 newtons por el coseno de 30 grados entre el coseno de 60 grados. Y entonces T' va a ser 250 por el coseno de 30 entre el coseno de 60 grados. Y entonces el resultado es 434 newtons.
Déjenme lo vuelvo a hacer porque ya obtuve otro resultado. Coseno de 30 entre el coseno de 60. Bueno, sería 433. Realmente no hay mucha diferencia. Muy bien. Hemos resuelto entonces un problema con la primera condición de equilibrio. Vamos a resolver unos problemas más. Aquí tenemos otro, es muy parecido. Dice, la tensión en la cuerda de la figura es 30 newtons. Dice, en la cuerda A. Encuentra la tensión en B y el valor de W, es decir, del peso. Es algo muy similar. Entonces vamos a volver a hacer aquí nuestro diagramita de cuerpo libre. Este es muy similar. Vamos a borrar todo esto. Espero que no nos hayamos equivocado en nada. Veamos. Entonces, para este problemita, tenemos este siguiente diagrama de cuerpo libre. Lo voy a hacer más chiquito para que nos quepa. Tenemos la tensión A, la fuerza B y el peso hacia abajo. Y luego tenemos aquí los ángulos que son de 50 y 60 grados. Este vale 50 grados. Y este vale 60 grados. Y luego ya el problema nos dice que A vale 30 newtons. Entonces lo que hay que localizar es cuánto vale B y cuánto vale el peso. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que en el problema anterior. Establecemos la primera condición de equilibrio para que este sistema no se mueva. La sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, tiene que ser exactamente igual a 0. Y entonces empezaríamos con lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sería menos A por el coseno de 50 grados más B por el coseno de 60 grados. Y eso tiene que ser igual a 0. Pero sabemos que A vale 30 newtons, entonces sería 30 newtons coseno de 50 grados más B por el coseno de 60 grados, y esto va a ser igual a 0. Si se fijan, este sistema parece que va a estar mucho más sencillo, porque aquí ya prácticamente ya lo tenemos resuelto. B sería igual, bajar un poquito la pantalla, a 30 newtons por el coseno de 50 grados entre el coseno de 60 grados. Y entonces, el resultado de B es 30 por el coseno de 50 entre el coseno de 60. Y esto nos da 38.56 newtons. $30 por el coseno de 50 entre el coseno de 60 sería exactamente 38.56 newtons. Y a partir de esto podemos continuar
con el Bien, volvemos. Tenemos una pequeña pausa aquí. Bien, estábamos resolviendo entonces este problema, este sistema de ecuaciones. Vamos entonces a tratar de resolver para encontrar el valor de W. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Y voy a ponerlo de otro color para que se entienda. Lo que pasa es que tenemos espacio limitado. No me gusta trabajar así tan empalmado, pero pues bueno, vamos a tratar de entenderle. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ahora igual a 0. Pero ahora si se fijan tenemos tres fuerzas. Tenemos más A por el seno de 50 grados, más B por el seno de 60 grados, y todo esto menos W igual a 0. Menos el peso. Y bueno, aquí ya teníamos el valor de A. El valor de A era 30 newtons. Entonces podemos poner aquí de una vez 30 newtons por el seno de 50 grados. Esto parece un 3. Me lo vuelvo a poner. Más B, que ya sabemos cuánto vale, 38.56